Muy bien. Entonces, todavía es un reto, como ustedes saben, para hablar español y a veces yo digo verbos en particular, pero muchas palabras equivocadas, pero es un poquito reto para ustedes también, yo creo, pero podemos tratar juntos, ¿sí? La palabra de Dios dice, empezando en versículo 22, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, oramos, por favor. Padre en cielo, gracias, Padre, por tu santa palabra. Gracias, Padre, por las cosas que podemos aprender de tu palabra, como tú obras todavía, Padre, en las vidas de aún incrédulos y creyentes, tus obras maravillosas que todavía tú estás haciendo, Padre. Gracias, Padre, por esta advertencia, también este peligro que podemos ver en este pasaje. Ayúdanos, Padre, para entender que tú tienes para nosotros. Ayúdame, Padre, para hablar este poquito mensaje, Padre, con las palabras correctas, Padre, y Padre, que tú me uses solamente para la gloria de Jesucristo y ti mismo, Padre.
Oramos estas cosas, Padre, en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Ok, podemos sentar. Bien. Okay. Entonces, yo recibí una llamada de nuestro hermano ayer. Él me pidió para traer un mensaje pequeño, y el asunto para mí es, por una cosa, es la primera vez entonces que yo prediqué en una iglesia. Es una cosa, yo creo, para predicar en la calle, porque el mensaje por la calle, por los incrédulos, es tan sencillo. Ellos necesitan creer en Jesucristo, poner sus vidas en sus manos y arrepentirse de sus pecados. Pero cuando hablamos en la iglesia, es una cosa, yo creo, más pesado. Entonces, que nuestro hermano Ricardo me dijo es, quizás tú debes compartir algo de nuestro estudio bíblico que tuvimos el viernes con mis hermanos Pedro y Eloisa. Entonces yo pensé también es una buena idea, porque no fue mucho tiempo. Entonces, este pasaje es lo mismo que leemos en viernes, y en ese tiempo Dios nos ayudó a aprender cosas nuevas de su palabra, y yo espero también en ese tiempo podemos aprender algo de su palabra. Entonces, hay 3 partes de este mensaje, poquito. La primera parte es la ayuda de Dios para ver. Es su obra que Él hace en el mundo de los incrédulos. Y esta primera parte, donde leemos sobre un ciego, yo creo podemos verlo, este pasaje, como un símbolo, en una manera, de cómo Dios está obrando todavía en la gente del mundo para abrir sus ojos a las cosas de Dios. Como vemos aquí, es una obra de Dios, no es algo que podemos hacer por ourselves. Por nuestra cuenta. Por nuestra cuenta, gracias. Entonces, necesitamos un milagro para ver las cosas de Dios como las Escrituras nos dicen. Entonces, aquí vemos como en todas partes de los evangelios, la obra de Cristo y sus palabras. Y durante su vida física, las cosas que vemos fueron cosas físicas. Él abrió los ojos físicos. Él, por ejemplo, dar vida a Lázaro, un milagro físico. Pero la Biblia nos enseña que ahora no conocemos Cristo en la misma manera que antes, durante sus
días de su carne. Podemos leer aquí, yo puedo leer para ustedes, yo creo, que aquí en segundo Corintios, capítulo 5, versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, hay muchas cosas que podemos ver en la vida de Cristo durante su vida aquí, cosas físicas que podemos ver en una manera espiritual ahora. Y yo creo este pasaje puede servir como un ejemplo de la obra de Dios todavía en los incrédulos, como todavía Cristo está trabajando para abrir los ojos de los ciegos espirituales. Entonces, este es lo que Dios todavía quiere hacer por todo el mundo, todo el mundo. Sabemos que el corazón de Dios es para salvar a todos. Él tiene un corazón de amor por el mundo. Y hay, yo creo, doctrinas malas que dicen algo contra pero sabemos que Dios, como tuvimos antes con los niños, Juan 3:16, todos saben, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, esta salvación, este regalo de vida está disponible por todos, solamente por creer y arrepentir, como él dijo. Entonces, Hechos, yo creo leer un pasaje de Hechos 26, 18, que habla sobre la verdad que Cristo todavía tiene una obra de abrir los ojos, pero espirituales. Aquí en Hechos 26, versículo 18, 26, versículo 18, leemos como Cristo le dio a Pablo una comisión para ir al mundo con el Evangelio. Y podemos ver aquí que Cristo dijo a Pablo en su comisión que su obra fue para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de potestad de Satanás a Dios. Entonces, yo creo es una cosa útil cuando leemos muchas cosas de los evangelios para ver el lado espiritual. Entonces podemos aprender más de Cristo, de su obra, más de quién es Cristo. Porque el punto de este libro es para mostrarnos Jesucristo. Por medio de tu palabra podemos conocerlo. Y yo puedo leer la Biblia por toda mi vida y llenar mi mente con información sin de conocer de Dios, de Cristo. Es una cosa triste, pero verdad, que muchos saben la Biblia, pero no conocen Jesucristo. Entonces, solamente yo quiero decir sobre este punto que es un método que Dios usa todavía para mostrarnos Jesucristo.
Entonces, como yo tengo un punto aquí, yo debo mover un poquito más rápido, yo creo. Salmo 119, versículo 105. Es una versículo muy conocido, todos saben, pero es útil para mostrarnos cómo la palabra de Dios es el cual Dios, la cual Dios usa para abrir nuestros ojos. Aquí dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Entonces, Él usa este libro para abrir los ojos de los incrédulos. Por eso queremos ir a las calles, aún simplemente leyendo la Biblia, como semillas que pueden crecer y dar fe a los incrédulos. Entonces, Él usa su palabra como eso. Aquí, el método que tenemos que usar para recibir esta vista espiritual. Isaías 28, 9 y 10. Ok. Quizás yo debo incluir este versículo 11 porque en una manera este versículo 11 es verdad entre nosotros hoy. En una lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Entonces, pero el punto es los versículos 9 y 10 que dicen: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, allí, otro poquito allá. Entonces, la palabra de Dios, sabemos, es como comida y una luz que puede ayudar a los incrédulos a crecer en fe para, como dice, llegue a ser hijos de Dios por medio de la palabra. Entonces, poquito a poquito al tiempo, como este ciego que ahorita leemos acerca, que él, me gusta la verdad que este hombre estaba, como dice, yo creo sus amigos lo trajeron a él, a Cristo. Entonces, ellos lo ayudaron a encontrar a Cristo porque fue ciego. Y también este hombre no se fue después la primera toca de Cristo. En la primera vez o el primer tiempo él no pudo ver claramente, pero él quedarse o esperó con Cristo y él recibió una segunda toca. Y yo creo es igual con los incrédulos, con tiempo acerca de Cristo, acerca de su palabra, poquito a poquito, como este versículo dice, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato. Yo no sé esta palabra renglón, pero en inglés es claro, no sé, es claro para ustedes, es una palabra común o no, pero renglón tras renglón, línea sobre línea.
Entonces es igual, poco a poco los incrédulos, cuando ellos están cerca de Cristo, pueden crecer hasta un punto de fe que los salva. Entonces, por gracia yo debo decir, porque la gracia de Dios, por supuesto, es que nos salva por medio de fe. Entonces, segundo Timoteo habla sobre eso, otro versículo muy conocido. Segundo Timoteo, capítulo 3, versículo 16, habla sobre la verdad que toda la escritura, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, como Dios usó su palabra por toda la historia del mundo para redarguir personas que no andan con Cristo, para llevarlos a Él, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, tengo aquí. Ok. La última cosa en esta sección, primera sección, es ¿con qué frecuencia necesitamos comer cada día? ¿Sí? Si no comemos cada día, nos hacemos más débil, y es igual con la palabra. Y como Deuteronomio dice, capítulo 8, habla sobre la palabra de Dios. Dios dijo aquí en Deuteronomio 8, versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, Él usa su palabra para dar luz espiritual, para abrir ojos espirituales, para traer un conocimiento de Jesucristo y Dios entre las vidas de los incrédulos. Entonces, yo puse aquí, entonces este ciego tuvo que quedar con Cristo para recibir su vista. Entonces, es una de sus obras de Dios que vemos aquí en esta sección. Una obra, yo creo que quizás habla sobre el tema de la visión espiritual. La segunda sección, yo tengo aquí que Dios quiere revelar Cristo a nosotros. Esta porción habla más sobre la obra de Dios en las vidas de los creyentes. Como yo ya dije, yo creo, este libro tiene un propósito más importante. El primer propósito de este libro es para mostrarnos a Jesucristo. Cada página puede ayudarnos para conocerle. Y yo puedo dar un poquito de historia en mi vida. Recientemente yo tuve un poquito lucha espiritual y yo estaba, como dice, luchando con esa cosa por algo tiempo, y finalmente yo hablé con un hermano en Cristo en Canadá, porque él habla también inglés y es más fácil para abrir nuestros pensamientos en nuestra lengua de madre. Pero entonces yo hablé con mi hermano en Canadá
Y él me dijo algo muy sencillo. Él me dijo algo de Jesucristo. En mi lucha que yo tuve en ese momento, la única cosa que yo necesité fue para poner mis ojos en Cristo, para ver cómo Él vivió. Y mi hermano en Cristo me dijo solamente un poquito cosa de Juan capítulo 1 sobre Cristo. Él dijo esta cosa que todos sabemos, que Cristo fue y es todavía, por supuesto, lleno de gracia y de verdad. Entonces, solamente esta poquita verdad sobre Cristo, que Él siempre anduvo en gracia, en todas las situaciones que Él tuvo, siempre andando en gracia, lleno de gracia. Y es una cosa muy sencilla, pero yo creo que el Espíritu Santo lo puso esta cosa tan sencilla en mente de mi hermano para compartir conmigo. Y cuando yo pensé sobre eso, sí, esta es la respuesta. Yo tengo que andar en gracia en esta cosa. Y tenemos un ejemplo tan maravilloso en la vida de Cristo. Por cada lucha, por cada prueba, por cada tentación que tenemos, podemos ver que Cristo anduvo y podemos seguir su ejemplo. Entonces, perdón, yo debo mover adelante aquí. Segundo punto, ya yo leí. Dios quiere revelar Cristo a nosotros. Marcos, otra vez, yo leo muy rápido. Trataré. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. En esta porción podemos ver una prueba. Cristo los probó, yo creo, sus discípulos sobre la revelación de sí mismo. Por razón de mucho tiempo con Jesucristo, quien es la palabra viva de Dios, el Padre lo hizo entender a Pedro sobre la identidad verdadera de Jesús. Y es igual con nosotros. Con mucho tiempo con nuestro Salvador, mucho tiempo con Él en la palabra, podemos crecer en el conocimiento de Cristo. Mateo 16, 17 dice algo sobre esta cosa. También el mismo asunto. Tenemos aquí un poquito más información. Cristo, después su confesión de la identidad de Cristo, la confesión de Pedro, Cristo dijo a él: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, la obra del Padre fue para revelar Cristo a sus discípulos.
Y es igual el día de hoy. Todavía Él está obrando para mostrar quién es Cristo. Este tiempo con Cristo hizo un gran cambio en las vidas de sus discípulos. Podemos leer en Hechos, capítulo 4, versículos 10 a 13. Este cambio que la relación que ellos tuvieron con Cristo, que lo que hace esta relación, o lo que hizo esta relación en las vidas de los discípulos. Aquí, Hechos 4, 10 hasta 13, sé notorio a todos vosotros, este es Pedro hablando aquí, y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Qué pasó antes? Ellos hicieron un milagro por el poder de Dios, por supuesto, y los discípulos, es difícil para explicar, pero quizás ustedes saben, yo creo ustedes saben, este hombre que no puede andar o no pudo andar en ese tiempo, y Pedro, por el poder del Espíritu Santo, le dio su salud. Entonces, este Jesús es la piedra, versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este versículo aquí podemos ver como la sorpresa de los líderes. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, la relación que ellos tuvieron con Cristo lo hizo un cambio grande en sus vidas. Punto aquí, ellos lo conocieron a Cristo como necesitamos también para tener la vida eterna de Dios. Es un punto sencillo, pero Cristo en su oración que leemos aquí en Juan capítulo 17, Él habla sobre qué es la vida eterna. Él dijo en su oración: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, necesitamos todos conocer a Dios y Jesucristo en una manera misma. Ok, aquí ok. Por mucho tiempo, no sé, es la manera de decir, pero por mucho tiempo con Jesús en su palabra podemos crecer en nuestra fe santa. Como dice Romanos 10, versículo 17, habla sobre cómo crecemos en fe. La Biblia dice que la fe es por, Romanos 10, 17.
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Cristo Jesús es, sabemos, el verbo o la palabra de Dios. Y podemos conocerle otra vez por medio de su palabra, la Biblia. Entonces, ellos con tiempo, con Cristo, podemos crecer en nuestra fe. En esa manera, nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra victoria y nuestra confianza en la vida eterna que ya tenemos son solamente lados de una cosa, la relación que tenemos con Cristo. Por favor, van en su Biblia a Primera de Juan, capítulo 5. Esta porción es muy poderoso y habla en una manera muy claramente sobre el tema de estas cosas. En una palabra, esta porción habla sobre la relación que tenemos que tener con Cristo, pero hay lados, hay, como dice, fases, hay fases, como una joya, como una joya tiene fases, es igual. Esta verdad de la vida eterna es cuando conocemos Cristo personalmente. Esta verdad de la relación que necesitamos tener tiene muchas fases. Entonces aquí, esta porción, 1 Juan capítulo 5. Muchas caras. Faces. Ok, sí, como una diamante o como dice. Un Diamante. Ok, aquí Juan, 1 Juan, capítulo 5, muchos versículos, pero son buenos, muy buenos, y hablan sobre fe, obediencia, victoria, confianza en nuestra vida eterna. Y todo eso es la relación que tenemos que tener con Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también el que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces podemos ver fe aquí y obediencia. Pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces el pasaje habla sobre la victoria que tenemos en Cristo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces podemos ver que por medio de las cosas que Dios nos dio en su libro aquí, podemos crecer en nuestra fe santa. La última parte. You have time. Ok. Gracias, hermano. Yo puse un título aquí, el peligro de la carne. Entonces, hay 3 temas aquí. La obra de Dios en los incrédulos para darles luz. La obra de Dios en nosotros por medio de su palabra para ayudarnos a crecer en fe, en conocimiento de Cristo. Pero vemos aquí en este pasaje de Marcos que aún después esta confesión tan buena que Pedro le dio a Cristo acerca de su identidad, casi inmediatamente, yo creo quizás solamente minutos después, él dijo algo muy mal. Él se cayó y él cambió sus pensamientos de las cosas de Dios, la identidad de Cristo que recientemente Dios ha dado a él, y él cambió y se cayó en confianza en la carne. Las cosas espirituales de Dios que Cristo le mostró aquí en este tercer pasaje, él no quiso nada de eso, porque son contra del Espíritu, de la obra de Dios. Y él se cayó en confianza en su carne, en una manera. Este versículo 31 hasta 33, y comenzó a enseñarles que le era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, este peligro, todos los creyentes tienen este peligro, que a veces hay tentaciones que no sé, quitan nuestros ojos de las cosas de Dios y ponemos nuestros ojos en las cosas de la carne. Como Pedro aquí, yo puedo leer que yo tengo aquí. Aun cuando conocemos a Cristo, la carne puede engañarnos muy fácilmente. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos siempre durante este tiempo en la carne que tenemos. Mateo 26, 41 habla poquito sobre eso, como Cristo dijo a los discípulos sobre la carne y el espíritu. 26, 41, Cristo dijo: velad y orad para que no entráis en tentación. El espíritu, a la verdad,
está dispuesto, pero la carne es débil. En ese momento Pedro estaba andando en su carne. Y Cristo lo habló con él con mucha fuerza. Quítate de delante de mí, Satanás, él dijo. Entonces, este peligro de poner nuestros ojos en las cosas del mundo, todavía tenemos tenemos que luchar contra eso. Entonces, como cristianos, no debemos andar conforme a la carne. Romanos 8, 12 a 14. La Biblia dice, Romanos 8, 12 a 14, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Me gusta este versículo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Queremos ser así, guiados por el Espíritu de Dios. Cuando Cristo dijo a Pedro, yo voy a Jerusalén para morir, Pedro pensó pensamientos de la carne. No es bien, no es bueno, pero no es bueno, Señor. Tú no debes morir. Fueron sus pensamientos. Pero, ¿qué dice las Escrituras? Segundo Timoteo, y este es el fin aquí. Segundo Timoteo, capítulo 2, 11 y 12, dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negaremos, Él también nos negará. Entonces, hay un peligro todavía que debemos siempre, como dice, be aware of. Necesitamos siempre recordar el peligro que cuando estamos en la carne hay tentaciones para quitar nuestros ojos de Dios, de las cosas del Espíritu Santo, de nuestro Salvador Jesucristo, y poner nuestros deseos en las cosas del mundo. Y es un peligro, pero con la ayuda de Dios creemos que podemos vencer sobre la carne y andar en el Espíritu, con el Espíritu de Dios. Dios les bendiga a todos. Amén.